Bien, grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de proceso de separación. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024. Por algunos problemas técnicos empezamos a las 7:34 de la noche y la clase no va a durar mucho tiempo. Yo espero que sea aproximadamente de una hora. Entonces, como ven, ahí tengo presentado el programa de la materia hasta ahora. Buenas noches, Santiago, salud. Entonces, como ven, ya vimos hasta 4.2. En 4.1 vimos sistemas binarios, ya lo vimos, cómo trazar la curva de equilibrio, también en 4.2. Y hoy tocaremos los temas 4.3, los balances de materiales y energía para las curvas de operación, y analizaremos los flujos internos de los líquidos y gases. Ok, buenas noches, Santiago. Y las líneas de operación, flujos molares constantes y la línea Q de alimentación, además de la intersección de las líneas de operación, y me conformaría con llegar hasta 4.4. Si no les molesta, entonces, ya viendo en dónde estamos, vamos directamente al grano. A ver, 4.2, curva de equilibrio, ya lo pasamos. Y balances de materiales y energía. Voy. Entonces, en balances de materiales y energía, dice el material de apoyo, que espero que todos tengan. A continuación se detallan los balances de materiales y energía en las secciones de rectificación y agotamiento de una columna de destilación. En la figura 4 se muestra el esquema. Ahí está, en la figura 4, que es una típica columna de destilación continua. Ya todo el mundo que haya visto un plano sabe que es una columna de separación, en este caso la columna de destilación, pero también puede ser un absorbedor, ¿cierto? Ustedes saben que en los planos casi no hay diferencia entre la columna de destilación y la columna de absorción. Hasta tienen en el absorbedor pueden tener un servidor en el fondo y pueden tener también un condensador parcial en el tope. El modelo es casi igual. Claro, por supuesto que el propósito de unos equipos es diferente si es para destilación que para absorción. Entonces veamos rápidamente lo de los balances de material. Resulta que en la sección, aquí dice sección de rectificación, sin embargo, muchos de ustedes pueden conocerlo como sección de enriquecimiento. Yo normalmente digo aquí balances en la zona de operación de enriquecimiento. Es simplemente una cuestión de semántica, de cómo llamar a las cosas. Bien, yo creo que nadie se va a confundir de eso. Entonces, en el balance global, yo creo que podemos poner esto un poquito más grande. A ver. Ok, ahora, más grande. En el balance global vemos que la cantidad de vapor total de sub P en la sección de enriquecimiento es igual al líquido más D. Esto es simplemente un balance de lo que entra es igual a lo que sale. Si vemos en el dibujo, aquí en la sección superior de enriquecimiento, lo que entra es vapor y lo que sale es líquido abajo y destilado en el tope, por allá por arriba. Y básicamente el destilado es la diferencia entre vapor menos el líquido. Y lo mismo podemos decir del balance por componente. Entonces el balance total sería ecuación 1, mientras que el balance por componente sería la ecuación 2. Entonces piense que esta ecuación del balance por componente aquí la llaman curva de operación. Yo la llamo recta de operación
de enriquecimiento o recta de operación en la sección de enriquecimiento, porque, bueno, ya vamos a ver por qué se llama una recta, mientras que estos locos que hicieron este material de apoyo la llaman curva. Y en la sección de agotamiento es la parte de abajo de la columna, en la zona debajo de F. De debajo de F, fíjense que lo que entra es este líquido y lo que sale es vapor que sube hacia la parte de arriba y sale también, aquí llamamos R, pero a mí no me gusta llamarlo R, a mí me gusta llamarlo W o B, porque R suena como al flujo que sale en el rendidor, pero también hay un R que es el flujo de reflujo que está en la parte superior. Entonces eso también tiende como a un poco de conflicto, ¿cierto? Entonces de nuevo tenemos problemas de semántica de cómo vamos a llamar a las cosas. Entonces, aunque yo creo que todos tienen este material de apoyo, por el momento voy a dejar de presentar y voy a presentar mi propio material de apoyo. A ver, un poco. Bien, resulta que este PowerPoint creo yo que es un poco más explicativo, creo yo. Un poco más explicativo. Fíjense que es lo mismo, es una columna de destilación. Aquí lo digo explícitamente. Una columna de destilación en donde tengo una zona de enriching, en inglés obviamente enriquecimiento, que está por arriba de F. Fíjense que el F está específicamente indicado que entra en un plato, feed tray, o plato de la alimentación. Entonces, hacia arriba del plato de F sube el vapor y baja líquido, ¿cierto? Que son las corrientes que se intercambian en la zona de operación de enriquecimiento. Bien, la zona de operación de enriquecimiento tiene arriba un condensador o condenser y sale un destilado de una composición X sub D, ojo, X sub D cuando es líquido, ¿cierto? Porque puede salir también de forma de vapor, en forma de vapor, con una entalpía HB. Y en el fondo, es decir, debajo del feed tray, debajo del plato de la alimentación, hay un... ojo, se fue Génesis, que bueno, no importa. Ya vendrá por ahí. Debajo del plato de la alimentación, fíjense que los flujos tienen como una barrita. Yo creo que puedo poner esto un poquito más grande también. A ver. Y más. Ok, entonces son diferentes flujos, ¿cierto? El líquido que viene de la zona de operación de enriquecimiento L es diferente del líquido L barrita, que es el que cae hacia la zona de operación de agotamiento. Y digo cae literalmente porque aprovecho la gravedad para mover el flujo de líquido dentro de la columna. Eso me ahorra más energía. Oh, oh. La gente se está abandonando el barco. No sé si será por la luz o por qué. De pronto sí. Bien, entonces ya después veremos cuando estemos haciendo balances másicos o molares en el plato de alimentación que podemos sumarlo. Podemos sumar el líquido L de la zona de enriquecimiento más el líquido que entra por F y dará, por supuesto, el líquido L barrita, con la barrita arriba, que es el líquido hacia la zona de agotamiento. Lo mismo en la fase de vapor, el vapor que sube de la zona de operación de agotamiento, B barrita, más el vapor que entra por la alimentación F, es el mismo vapor que sube hacia la zona de operación de enriquecimiento B. Entonces, puedo leer parte de lo que dice allí. Un equipo de destilación, o también llamado torre o columna de destilación, consiste en una configuración como la mostrada
en la ilustración. Repito, eso es lo más fácil porque apenas vamos en el punto 4.1. Dice 3.2 porque es diferente programa cuando estamos viendo esto en pregrado que en PUCA. Entonces, ahí dice la alimentación entra en este proceso en una etapa determinada y hay al menos dos zonas, dos al menos. ¿Qué pasa si hay más de una alimentación? Pues habla más de una zona, ¿cierto? ¿Y qué pasa si hay extracciones laterales? Pues habrá también más de una zona, más de dos zonas, mínimo dos. Entonces esa es la pequeña diferencia entre las columnas sencillas y las columnas un poco más complejas. Dentro del programa de la materia les explicaré más adelante cómo se hace cuando tengo corrientes múltiples que entran y salen. Entonces dice, al menos dos zonas bien diferenciadas. Una zona de enriquecimiento, donde los componentes volátiles se concentran en el vapor, y otra zona de agotamiento, donde el componente volátil se va agotando, dejando al final solo el residuo. Entonces, ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Aquí. Existen múltiples métodos para el diseño de columnas de destilación, desde lo más simplificado hasta lo más riguroso, pero en este curso nos enfocaremos en uno de carácter intermedio, el método de McKay-Typ. El método de McKay-Typ se utiliza cuando no se requiere de datos de entalpía, debido a que se asume la ocurrencia del fenómeno denominado contradifusión equimolar. Entonces, si ustedes se van a un libro, y este libro está en inglés, un libro técnico de ingeniería, en la parte de destilación van a encontrar este método sí o sí. Aquí en los libros dice que el fenómeno que estamos describiendo es molar overflow. ¿Qué es molar overflow? Molar overflow es contradifusión equimolar. Nosotros aquí en Latinoamérica, le decimos contradifusión equimolar, pero váyanse a España para que vean cómo le dicen. Derrame molar. Bueno, ellos tienen su forma de hablar, por supuesto, el español no es el mismo. Yo voy para Argentina o voy para México y intento llevar un diccionario, aunque dicen que hablamos español todos. Tal vez sí, tal vez no. En España también. Váyanse a España para que vean. Tienen que llevar su diccionario. O ser proficientes en el español de España. Bien, entonces el concepto está claro. Contradifusión equimolar significa que básicamente un dos componentes que están en fase tanto líquido como en vapor tienen diferentes volatilidades. ¿Qué significa eso de volatilidad? Que uno tenderá más, el más volátil tenderá más hacia la fase de vapor y el menos volátil tenderá hacia la fase de líquido. ¿Qué pasa cuando se pone una corriente de líquido en contacto con una corriente de vapor que contienen los mismos dos componentes? Bueno, que el componente más volátil se evaporará y tratará de irse hacia la fase de vapor. Y recuérdense que la fase de vapor siempre tiene una temperatura ligeramente más alta que la fase de líquido, ¿cierto? Entonces, el componente más volátil es lógico que él trate de migrar, él trate de difundir, en la palabra técnica, difundir desde la fase líquida hacia la fase de vapor, pero allí hay un intercambio de calor a nivel molecular. ¿Qué significa eso? Bien, ustedes saben que hay algo que se llama calor latente de vaporización. ¿Qué es el calor latente? Es la cantidad de calor que uno necesita suministrar a una sustancia para hacer que cambie de fase. Tengo la sustancia A en fase líquida, le suministro calor latente de vaporización y pasa a vapor. Calor latente viene obviamente en unidad de energía, sea joule, kilojoule, por unidad de sustancia, mol. Kilojoule por mol.
Bien, resulta que para vaporizar un molde A necesito X cantidad de joules, pero la misma cantidad la necesito perder para condensar un molde B. ¿Quién es B? B es la otra sustancia. Ustedes saben que en la parte de destilación binaria tengo una mezcla de A con B. Resulta que A es el volátil y él absorbe un calor, una cantidad de calor equivalente a calor latente de vaporización por cada mol de sustancia A. Buenas noches, Andrés. Decía que la sustancia A absorberá una cantidad equivalente a el calor latente de vaporización por cada mol de sustancia que pasa a la fase gaseosa. Bueno, al mismo tiempo, el gas pierde energía. Pierde energía porque se lo transfiere al líquido. Tiene el gas que está a mayor temperatura, le transfiere calor al líquido y este líquido absorbe ese calor y lo utiliza para vaporizar un mol de A. Bien, ahora este gas perdió una cantidad de calor. ¿Qué pasó con eso? Bueno, resulta que al perder calor, ese calor viene porque la sustancia B, que tiende más hacia la fase líquida porque es menos volátil, resulta que al perder calor B se condensó. Porque existe, además del calor de vaporización, el calor de condensación, que es el mismo pero con el signo contrario. Entonces, fíjense que sí, tiene que darse una circunstancia muy particular, que es que el calor latente de vaporización del componente A sea igual al calor latente de vaporización, o mejor dicho, de condensación del componente B. Si esto es así, entonces por cada un mol de A que pasa de líquido al vapor, entonces un mol de B pasará del vapor al líquido. Eso es lo que se conoce como contradifusión equimolar. Contradifusión equimolar. Y bueno, básicamente eso es lo que mantiene las corrientes tanto de líquido como de vapor relativamente de la misma masa en mol. ¿Por qué? Bien, pues resulta que si la corriente de vapor ganó un mol de A que se vaporizó, resulta que perdió un mol de B que se condensó. Lo mismo pasa desde el punto de vista del líquido. Si el líquido pierde un mol de A que se vaporizó, ganó un mol de B que se condensó. En otras palabras, la cantidad de moles de los flujos de vapor y de líquido no cambia. Lo que cambia es la composición de eso. Si el vapor inicialmente tenía 100 moles, al entrar a la columna, al final de la columna va a tener los mismos 100 moles. Solo que si antes tenía 50% de A y 50% de B a la entrada, a la salida va a tener mucho más de A, 80% de A y 20% de B. Fíjense que se ha transferido un montón de sustancia volátil al vapor y se ha transferido otro montón equivalente de sustancia no volátil al líquido. Lo mismo se puede decir del líquido, ¿cierto? Porque el líquido, si originalmente entró a la columna al 50%, es decir, la mitad de A y la mitad de B, a lo que sale de la columna ha perdido un montón de la cantidad volátil. Entonces, podemos decir que el líquido que sale de la columna es un líquido agotado. De ahí el nombre de la zona de agotamiento, ¿cierto? La zona de agotamiento se llama así porque es donde, vamos a decirlo de alguna forma, extraemos toda la cantidad de material o sustancias volátiles que entraron en la alimentación E. Y la sección de enriquecimiento se llama así porque allí es donde... Mario, dime, disculpa.
Profe, disculpe, ¿usted está moviendo la diapositiva? Porque yo la veo congelada en la diapositiva 29, creo. A ver, No sé si es que está congelada o la está moviendo. ahora sí la veis moviéndose. Sí, ahora sí la veo. Ajá, perdón. Y de todas formas, Mario, aquí habíamos quedado y no había movido nada de eso. Tal vez el dibujito es un poco más explicativo que, que yo hablando. Fíjate que la corriente de entrada en una etapa sencilla, nosotros ya habíamos visto destilación, que era en el taller uno, destilación en una sola etapa, o en una etapa sencilla, que es esto. Bien, más o menos la destilación continua tiene mucho que ver con esto, pero n cantidad de veces, ¿cierto? No es solo una etapa sencilla, sino que esto es lo mismo, pero hecho múltiples veces, por supuesto, para aprovechar el efecto que tiene sobre la composición si uno hace esto varias veces. Eso lo vieron ustedes en operaciones unitarias en el pregrado. De todas formas, esto es simplemente, les recuerdo, un pequeño refrescamiento de qué fue lo que vieron en la parte de pregrado. Aquí la parte de contradifusión esimolar, como ya le estábamos explicando antes. Entonces, fíjense que solamente se puede hablar de contradifusión esimolar cuando los calores latentes, lambda, la letra griega lambda, el calor latente de vaporización de la sustancia A es aproximadamente igual al calor latente de la sustancia B. Y la figura explica más o menos que se entiende por contradifusión esimolar. Se pone en contacto un líquido con vapor y una parte del líquido se vaporiza y pasa al vapor. Esta parte que se vaporiza es rica en el componente volátil A, y otra parte del vapor se condensa y pasa al líquido. Esta parte del vapor es rica en el componente B, para hacer que el cambio en el número de moles sea no sea constante, no sea variable. Ahora vamos a entrar en el key del asunto, ¿cierto? En la zona de operación de enriquecimiento vemos lo siguiente. Fíjense que separamos esta zona del resto de la columna porque vamos a hacer un análisis un poco detallado sobre esta parte, la parte superior, arriba de la alimentación rica. Entonces, en la SOE, zona de operación de enriquecimiento, vemos que hay un análisis del líquido, balance de líquido y de vapor. ¿Qué hay en el líquido? Bien, L sub 0. Fíjense que allí empezamos por numerar las etapas, ¿verdad? Allí del lado izquierdo vemos que en esta zona los platos están numerados 1, 2, etcétera, 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 hasta el plato N. Bueno, no sé todavía cuántos platos hay en la zona porque esto es variable dependiendo obviamente de las condiciones del proceso. En muchos libros lo numeran así. Uno es el último, o mejor dicho, el plato del tope de la columna. En otros libros de texto ustedes van a ver esto numerado al revés. Bueno, al revés desde nuestro punto de vista, en donde ellos dicen que uno es el plato del fondo. Bien, como quiera que sea la numeración, eso no importa en realidad. Sin embargo, para propósitos de clarificación del análisis matemático que tenemos que hacer, voy a en este curso numerar los platos del tope al fondo. El plato 1 para mí es el primer plato del tope de él. Bien, L sub 0 es el líquido arriba de ese plato. El líquido arriba de ese plato es el líquido de reflujo. El reflujo L sub 0. Bien, ahora ustedes se preguntarían para qué yo necesito un líquido. Bien, ¿qué pasa en un plato? ¿Qué es una etapa de equilibrio? Una etapa en equilibrio es donde se produce una transferencia de masa contra difusión equimolar. Recuerden, la transferencia de masa tiene ese requisito. Fíjense en la diapositiva anterior. Para que se dé la transferencia de masa tiene que haber contacto entre una fase líquida
y una fase de vapor, ¿cierto? Entonces, si no hay líquido, ¿qué pasa? Si no hay líquido, no hay transferencia. Listo. Hay muchísimos problemas operacionales en columnas ya construidas que resultan o vienen de que se secan los platos. Los platos secos no producen nada. Los platos tienen que tener líquido y vapor. Entonces, ¿de dónde viene ese líquido? Por ejemplo, en el plato uno, pues de F no viene. F solamente puede mojar, entre comillas, puede llenar de líquido los platos hacia abajo, hacia la zona de agotamiento. Eso quiere decir que ningún plato en la zona de enriquecimiento tiene líquido, pues obviamente que no. Todos los platos en las dos zonas, tanto en la de enriquecimiento como en la de agotamiento, deben necesariamente tener líquido y vapor, si no, no hay transferencia de masa. Si no, estoy operando mal, estoy bajando drásticamente la eficiencia de separación de una columna y eso es un grave problema operacional, tan grave como lo contrario. Porque el problema a veces de las columnas no es que no tengan líquido, es que tienen mucho líquido y se inundan todas las columnas. Y eso también es un problema operacional. Entonces ya usted sabe, ni tan calvo ni con dos pelos. El plato debe estar lleno de líquido hasta cierto punto óptimo para la operación de ese plato, para que la transferencia de masa sea lo más eficiente posible, de acuerdo con el diseño de la columna, que se verá más adelante por supuesto. Entonces, ¿de dónde viene el líquido en los platos en la zona de enriquecimiento? La única fuente de líquido es el reflujo. El reflujo, L sub 0, es muy, pero que muy importante. Es uno de los parámetros más importantes a la hora de diseñar y verificar el diseño y la operación de la columna. Tanto es así que de eso depende factores tales como la pureza en el tope de la columna, ¿cierto? Entonces, mientras yo más me acerco a la cantidad de reflujo óptima para mi columna, más puro puedo tener el componente volátil a la salida en el destilado. Es decir que, como ustedes ven, hay una correlación muy estrecha entre el reflujo de operación, es decir, la cantidad de líquido que entra a la columna, y variables tales como una correcta operación de la columna, que no se inunde, que no se seque, y la composición del destilado de la salida. En un arranque o parada de planta, en un arranque o parada de planta, es muy común mantener la columna con un reflujo de líquido. Aunque no tenga produciendo nada de destilado, uno no puede simplemente cortar el reflujo de una columna, porque eso puede llevar a daños en la columna como tal. Sobrecalentamiento, recalentamiento de los tubos, ¿cierto? Entonces eso no. Cuando yo estoy arrancando la planta, estoy a reflujo total. Se llama así. En un arranque de planta se coloca todas las columnas de destilación a reflujo total. ¿Qué significa eso de reflujo total? Significa que todo lo que sale en el condensador se regresa a la columna como un líquido, porque en un arranque de planta siempre tengo un plato seco. Entonces, lentamente, ¿cierto? A medida que voy metiendo el reflujo, voy llenando los platos por arriba de la columna, y en el momento en que estén todos y cada uno de los platos llenos, y vamos a poner así que se estabilicen todas las variables, temperaturas, presiones, composiciones, etcétera, es cuando puedo poner a producir la columna como tal, es decir, cuando termina el proceso de prueba de arranque. En una parada de planta también es muy importante. En una parada de planta no puedo simplemente cortar el reflujo y ya, no. Puedo producir un daño, un sobrecalentamiento, etcétera. Entonces,
En una parada de planta lo primero es ir lentamente reduciendo el reflujo hasta un valor en donde ya me diga que no hay ningún líquido, no hay líquido en los platos por arriba de la alimentación. Y entonces ahí ya puedo cerrar, por ejemplo, el flujo de entrada, el flujo de calor al revés. Bien, pero vamos a concentrar la parte de problemas de diseño. Sí, no he movido la diapositiva, disculpe. Balances del líquido y del vapor. Fíjense que, como ya dije antes, si asumo la contradifusión equimolar, o molar overflow, como ustedes quieran, porque ahí dicen que la gente se aprende mejor las palabras que son algo así como que con caché. Da más caché decir molar overflow así en inglés que en español. Bueno, como quieran. Aprendan o contagio, aprendan. Entonces, la contradifusión equimolar dice que todos los flujos de líquidos y de vapor en una región de operación, en este caso la zona de operación de enriquecimiento, se mantendrá constante. Bien, entonces fíjense lo que dice allí, L0 igual a L1 igual a L2 igual a todos los líquidos en esa región igual a L sub n hasta el último plato es igual a la constante que es L, y lo mismo pasa con el vapor. B1 es igual a B2 es igual a B3 es igual a todos los vapores en la zona de enriquecimiento. Bn más 1 es igual a B. ¿Y qué pasa? Bueno, ese es el balance. El balance global, dice ecuación 6, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entra? Vapor Bn más 1. ¿Qué sale? Líquido L sub n, y por arriba sale B. No hay ningún problema. El balance por componente es similar. Lo que entra del componente volátil A es Bn más 1 por la composición, Yn más 1. Y lo que sale es lo que sale en L y lo que sale en D. Lo que sale en L es L sub n por la composición X sub n, y lo que sale por arriba por D es D por la composición X sub D. Si yo rearreglo la ecuación de balance por componente, como ven allí en la ecuación 7, me queda Yn más 1 es igual a L sobre B. L sobre B es muy importante. Se llama relación de reflujo interno. L sobre B es súper importante porque es la pendiente de la recta de operación de enriquecimiento, que es precisamente esa ecuación, la ecuación 7. Entonces, cuando estemos viendo los problemas, vamos a ver que esa pendiente me va a permitir hacer cosas interesantes, empezando por trazar el número de platos, más el intersecto, que es D sobre Bn más 1 por X sub D, y eso lo llamé ecuación 7. Si veo la parte del condensador, fíjense que la región de operación de enriquecimiento es todo arriba de esto. Ahora estoy limitando el análisis a simplemente el condensador, la cosita de arriba, sin platos. Allí no tomo en cuenta ningún plato, solo el condensador. El balance global en el condensador es lo que entra aquí en B1. B1 es el vapor del plato 1. Ustedes saben que yo llamé plato 1 al primer plato arriba, en el tope de la torre, y por supuesto el vapor que sale del plato 1 se llama B1, es el que entra en el condensador. Lo que entra B1 es igual a lo que sale, que es L0 y D. El balance por componentes es algo similar. B1 por su composición Y1 es igual a L sub 0. L sub 0 es el líquido que refluja, que entra de nuevo a la columna. L sub 0 por la composición X sub 0 más D por la composición X sub D. Fíjense que allí, como está visto en el dibujo, X sub 0 y X sub D son iguales porque es el mismo líquido. Lo único que cuando el líquido sale del condensador se divide en dos, uno para allá y otro para allá. El que sale para dentro de la columna L sub 0 puede que no sea la misma cantidad en masa, pero la composición es la misma. Que
la que sale como destilado de X sub D. Eso se llama condensador total. Ya ustedes saben la diferencia entre un condensador total y un condensador parcial, y si no se acuerdan yo les explico después. Entonces la ecuación 7 puede reescribirse de la siguiente forma. Perdón. Fíjense que en el condensador B1 por Y1 y saqué como factor común X, que llamé XD, y entre paréntesis me quedó L más D. Si yo sustituyo eso en el balance por componentes de la ecuación 7, me queda esa que está ahí, que es también una versión de la ecuación 7, en donde yn más 1 es igual a eso, L0 es igual a L, porque como ustedes saben ocurre contra difusión equimolar, y B es, como ven allá arriba en aquella ecuación, B es igual a L más. Entonces es obviamente L0 sobre L0 más D por X sub n más el intercepto, que es D sobre L0 más D. Y yo puedo seguir rearreglando toda esa ecuación hasta llegar a una expresión como la última que está allí abajo. Fíjense que si yo defino el reflujo como L0 sobre D, me quedará que la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento es y más 1 es igual a R sobre R más 1 por X sub n más 1 sobre R más 1 por X sub. El mismo análisis, bueno, esa ecuación es súper importante porque es la ecuación de la recta de enriquecimiento en función del reflujo. Yo dije, el reflujo es súper importante porque es la cantidad de líquido que entra a la columna y tiene que estar en una cantidad óptima, ni mucho que inunde la columna, ni poco que me deje los platos secos. Entonces, R es un factor, repito, uno de los más importantes a la hora de mantener bajo control mi proceso de destilación. Y por supuesto tiene mucho que ver en la recta de operación de enriquecimiento. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los interceptos? ¿Qué pasa en el primer caso cuando Y es igual a X? Bien, cuando Y es igual a X, miren, ahí está la demostración. Si Y es igual a X, sustituyo Y por X en la primera ecuación y luego despejo, se va todo, se cancela todo y me queda que X es igual a X sub D. ¿Qué significa? Significa que la composición X sub D es un punto de la recta de operación de enriquecimiento. Ustedes saben de matemática y de geometría que cuando yo tengo la ecuación de una recta, para trazarla necesito dos puntos. Uno de esos puntos es ese que está allí precisamente. Haciendo Y igual a X me queda que X es igual a X sub T. Por lo tanto, mi recta de operación de enriquecimiento empezará en un punto que tiene coordenadas Y igual a X igual a la composición en el tope. Cuando estemos viendo el diagrama les voy a recordar eso. Este va a ser el primer punto de mi zona de operación, recta de operación de enriquecimiento. El otro punto, recuerden, para trazar una recta necesito dos puntos. El otro punto, por el momento, es el intercepto. Y el intercepto lo hago haciendo X igual a 0. Si X igual a 0, entonces el intercepto en la recta de operación de enriquecimiento es eso que está ahí. Y más 1 es igual a X sub D sobre R más 1. Y no estoy diciendo nada nuevo, ya ustedes saben todo esto de geometría. Algo así es lo que nos tendría que dar, ¿cierto? Entonces, imaginemos que tenemos una curva de equilibrio y estoy trazando la recta de operación de enriquecimiento hipotética de ese problema. Entonces, ¿cuál es la recta de operación de enriquecimiento? Es la línea verde, por cierto. ¿Dónde empieza? Bueno, ahí ven que tengo como que un zoom. Ven que tengo un zoom y solamente estoy viendo los 4 primeros platos en la zona de operación de enriquecimiento. Bien, 4 platos son buenos. Entonces, como ven,
Fíjense que x sub d vale 0,8. X sub d igual a 0,8 es igual a x sub 0. Ahí lo dice en el primer puntito. Entonces, ven que hay una línea que es a 45 grados. La línea y igual a x, esa línea es referencial. No tiene ninguna importancia práctica. Es simplemente para darnos a nosotros un vistazo de más o menos cómo vamos a dibujar esto. Bien, resulta que la línea verde se encuentra en el intercepto, en esa línea es y igual a x y es igual a 0,8, 0,8. Recuerden, yo les dije que les iba a recordar la recta de operación. El primer punto es haciendo y igual a x, y al hacer y igual a x me da que x es igual a x sub d, así que si x sub d es 0,8, entonces y también es 0,8 y el puntico inicial de la línea verde está sobre 45 grados en 0,8. Luego, en el segundo punto para trazar la recta de operación de enriquecimiento es el intercepto, ya ustedes saben, es x sub d sobre r más 1. Y ya yo tengo r y tengo x sub d que vale 0,8, es decir que tengo un intercepto. Bien, entonces con 2 puntos tracé una recta y ahí está la línea verde. Ahora, el método de McKay-Thiele dice que en cada plato ocurre contradifusión estimulares. No solamente eso, sino que ocurre en el equilibrio. Por supuesto, para saber yo dónde está el equilibrio, tengo la curva de equilibrio allí. La línea negra que hace así, una curvita, ¿cierto? Entonces, el primer plato lo voy a trazar, fíjense, desde el punto 0,8, 0,8 trazo una horizontal. Esa horizontal me da la composición del vapor. Me da la composición de vapor que es 0,8, que es ¿quién? Y1. ¿Quién es Y1? Y1, fíjense del lado izquierdo. Y1 es la composición del vapor que sale del plato 1, es decir, la composición que entró al condensador también tiene como valor 0,8, ¿cierto? Y como calculo yo la composición del líquido que está en equilibrio con ese vapor, bien, ahí corto la curva de equilibrio y bajo. Mire que abajo dice la flechita, la que dice para allá Y1 0,8, dice para abajo X1 0,77. Es la composición en el equilibrio tomando la curva de equilibrio para calcular composición X1. Bien, eso me da como resultado ese triangulito amarillo. Ese triangulito amarillo es una etapa de equilibrio y es la forma en cómo se trazan las etapas de equilibrio en el método de McKay-Thiele. Ustedes ya recuerdan todo eso seguramente. Y si repito eso n cantidad de veces, tantas veces como sea necesario, puedo entonces encontrar un perfil de composiciones de vapor, de líquido, ¿cierto? Porque lo único que tengo que hacer es repetir lo mismo n cantidad de veces. Trazo la horizontal, mira, desde el punto de la recta de operación, trazo la horizontal, corto la curva de equilibrio, bajo, vertical, leo x, corto la recta de operación y empiezo de nuevo con el siguiente plato. Horizontal, corto curva de equilibrio, bajo, vertical, corto recta de operación y me da otro plato. Y así sucesivamente puedo ir trazando las etapas, vamos a ponerla así, de equilibrio en una columna de dilación. Vamos a ver. ¿Qué pasa en el plato de la alimentación? En el plato de la alimentación tengo lo siguiente. Tengo un factor Q llamado calidad. Ustedes saben como en el vapor, la calidad del vapor me incluye en los procesos. Por ejemplo, yo normalmente tengo vapor saturado, calidad igual a 1. También puedo tener vapor sobrecalentado. O también puedo tener vapor en zona de mezcla, en donde tengo, dependiendo de la calidad, un vapor pobre que tiende más hacia el líquido que un vapor
relativamente rico, que tiende más a vapor saturado. Bien, aquí también la alimentación tiene ese concepto de calidad, en donde Q se define como la cantidad de líquido L sub F que hay en la alimentación. F es un valor entre 0 y 1. Cuando la alimentación es puro líquido, es decir, F es puro líquido, Q vale 1. Fíjense, L sobre F. Ahora, si la alimentación es vapor, o está en fase de vapor saturado, entonces no hay nada de líquido. El numerador de QL es igual a 0, porque si es puro vapor entonces no hay líquido, entonces Q vale 0. Como ven, entonces para una zona de mezcla, si la alimentación es mixta, puede haber líquido y vapor, entonces Q tendrá un valor mayor de 0 y menor que 1. Ya nosotros habíamos visto un par de veces. Adicionalmente se sabe que F es igual a el líquido más vapor, y si yo pongo todo eso en función de Q, tengo F es igual a Q de F más BF, y finalmente puedo despejar BF. BF es igual a 1 menos QF por F. Perdón. Si yo hago un balance global en el plato, primero bueno, balance global es lo que entra, ¿qué entra? Entra F, también entra L y entra B barrita como el vapor que sube de la zona de agotamiento. Es igual a L barrita como el líquido que baja hacia la zona de agotamiento más B. Y B es el vapor que sube a la zona de enriquecimiento. Es decir, lo que entra igual a lo que sale. Si yo rearreglo todo eso, fíjense, F más, entre paréntesis, L menos L barrita es igual a B menos B barrita. Y del balance por componentes tengo básicamente que lo mismo, F, alimentación por su composición más líquido por su composición más el vapor B barrita que sube de la zona de enriquecimiento por su composición, es igual a L barrita por X más B por Y. Entonces yo rearreglo todo eso asumiendo el plato de F como un RTMC, que significa recipiente total de mezcla completa. Ustedes saben, el que esté viendo reacción, recipiente total de mezcla completa, es un dispositivo en donde, independientemente de los flujos de entrada, las composiciones son homogéneas dentro del reactor. Bueno, eso es todo lo que estoy asumiendo, y ahí las composiciones y temperaturas también son homogéneas sobre el plato de la alimentación. Por lo tanto, la composición de L, que es X, es la misma que la composición de L barrita, que es probablemente otra composición, pero yo no estoy asumiendo que son iguales. Bien, entonces rearreglo todo eso, dejo Y solito por allí, B barrita menos B es igual a L barrita menos L por X menos F por Z sub F, y esa es la ecuación 9. Y si yo rearreglo, bueno, no los voy a aburrir más de lo que están. Si yo rearreglo todo eso y lo dejo en función de Q, me queda la ecuación 10. Los encomiendo a que traten de llegar a la ecuación 10, que no es nada difícil, por favor, es simplemente sustituir unas ecuaciones en otras y ya. Me picó un zancudo aquí atrás y me está picando un poco. Después resulta que la línea Q, que es la línea Q de la alimentación o de cualquier corriente, viene en función de las cantidades de líquido y vapor que hay en esa corriente. Y es igual a Q de F entre Q menos 1 por X, eso sería la pendiente de la línea Q siempre, menos el intercepto, más el intercepto, que es menos Z sub F sobre Q menos 1. Entonces tengo pendiente, tengo intercepto de la línea de la corriente que entra. Pregunta, ¿es acaso la corriente que sale es lo mismo? Pues sí, la corriente que sale también tiene su línea Q y es exactamente la misma. Entonces,
Independientemente que entren o salgan corrientes, las líneas Q son exactamente las mismas y se están gobernadas por la ecuación 10, como ven allí en su diapositiva. A ver. Bien, haciendo más o menos lo mismo que hice antes. Ustedes saben que para trazar una línea recta necesito dos puntos. El primer punto lo hallo haciendo y igual a x. Entonces, 1, cuando y es igual a x, lo meto allá arriba de la ecuación 10 y me queda que x es igual a z sub f. Por lo tanto, para la línea Q, siempre va a tener como primer punto o punto de origen de la línea Q el valor z sub f en x y z sub f también en y. Recuerden, cuando y igual a x, solamente necesito un valor, el z sub f, y ya. Y el segundo punto para trazar la línea recta es haciendo x igual a 0 y y me dará el intercepto. El intercepto es obviamente y es igual a menos z sub f sobre q menos q. Y eso me da el segundo punto y puedo trazar, miren, la línea q de la corriente, ya sea que entre o que salga. Como dije antes, son exactamente iguales, o la ecuación es igual. La línea zona de agotamiento. Bien, no voy a perder mucho tiempo en la parte de la zona de agotamiento. Las 8:26. Me interesa entrar directamente a la parte del problema. Pero obviamente no voy a entrar a la parte del problema si no he analizado también la zona de agotamiento. Haciendo lo mismo que hice en la zona de enriquecimiento, ven que la zona de agotamiento es todo lo que está por debajo de la alimentación F, ¿cierto? Entonces hago los balances de líquido y vapor por contradifusión esimolar. Todos los líquidos en la zona de agotamiento son iguales, todos los vapores en la zona de agotamiento son iguales. El balance global, la ecuación 11, me queda lo que entra, L barrita es igual a lo que sale B barrita, B barrita, más B. Entonces ahí le puse B de burro, pero puede ser cualquier valor, ¿cierto? Puede ser W, a mí me gusta ponerle W por lo de waste. Ustedes saben en inglés, waste significa desecho, mientras que esta B de burro, es bottoms o fondos. También le pueden decir bottom, pueden decirle bottom, residuo, desecho, fondo de la columna, o que sea, lo que ustedes quieran, pero el significado físico está claro, espero. Entonces, el balance por componente resulta lo siguiente: lo que entra del componente volátil L barrita por su composición X es igual a B barrita por su composición Y más la corriente del fondo por su composición X. Y arreglando todo eso, me queda Y es igual a una pendiente que es L barrita sobre B barrita por X menos el intercepto B de grande o W, como quieran, sobre el vapor B barrita por la composición de la corriente del fondo X sub B, que es la ecuación 12. Esta ecuación 12 es muy similar a la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento. A ver, ¿dónde estaba? Allá arriba. Es la recta de operación de enriquecimiento era la ecuación 7. A ver, un poquito más, un poquito antes. La ecuación 7, fíjense cómo está la ecuación 7 aquí. Recta de enriquecimiento, L sobre B. La pendiente es L sobre B y el intercepto es destilado sobre vapor por la composición del destilado, era la ecuación 7. Ahora la ecuación, a ver, a la ropa. Me fui lejos. Aquí la ecuación 12 es la ecuación de la zona de operación de agotamiento. ¿Cuál es la pendiente? L sobre B. Líquido sobre vapor en el fondo, en la zona de agotamiento, por X. ¿Y cuál es el intercepto?
menos la corriente del fondo entre vapor por la composición de la corriente del fondo. Y es obviamente la misma ecuación que en la zona de enriquecimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la pendiente? En cualquier zona, repito, en cualquier zona de operación, sea la de arriba, sea la de abajo, sea la del medio, sea la que sea, la pendiente siempre va a ser la relación de reflujo L sobre V. Esa relación es muy importante. La relación de reflujo me va a permitir controlar la operación de la columna. Si no controlo L sobre V, no controlo mi columna. ¿Ok? Lo puedo controlar de diferentes formas, pero normalmente es uno con reflujo. Con reflujo controlo esa relación, es decir, el reflujo es un parámetro que debo tener muy bien controlada en un proceso de destilación. Y los que están en planta, por favor, tomen nota de eso. Y en el fondo, si yo quiero controlar la relación de reflujo interna, L sobre V en el fondo es con el flujo de vapor en el rehervidor. Para aquellas columnas que tienen el rehervidor, porque tiene que ver con la cantidad de líquido que se regresa, del vapor que se regresa del rehervidor, con la cantidad de líquido que se ebulle en el rehervidor para regresar a la columna en forma de vapor. Entonces, dos cosas muy importantes: reflujo en el tope y flujo de vapor del rehervidor en el tope. Si yo manipulo, o mejor dicho, sustituyo lo que había dicho en el plato de alimentación, sustituyendo una ecuación en otra, me queda la ecuación 2. Debería colocarle aquí en el señor, a ver, ahí está. Ajá. La ecuación 12 es el resultado de sustituir lo que sé de la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento con la recta de operación en la alimentación F. La sustituí y me dio la ecuación 12. Entonces, si quieren ustedes, pueden tratar de llegar hasta allí. No se lo voy a pedir. Simplemente vean el material de apoyo y vean dónde sustituir qué cosa. Y en la ecuación 12 parece complicada, pero en realidad no lo es. Es una cosa muy, muy sencilla. Solo que estoy colocando la cantidad de líquido. Recuerden, la pendiente en esta zona es L sobre V. La cantidad de líquido la estoy colocando en función del líquido de arriba más el líquido de la alimentación. Está ahí. Y el vapor viene en función también del vapor arriba en la zona de enriquecimiento y el vapor que entra. Entonces, la ecuación 2. Para yo trazar una línea recta necesito dos puntos, ¿cierto? El primero es haciendo y igual a x, que sería este punto de aquí, y me da, si yo hago y igual a x, se cancela casi todo y me queda que la composición x sub m es igual a x, la composición de x en el fondo de la columna. Entonces, el primer punto para la recta de operación de agotamiento va a ser también sobre la línea y igual a x y en la composición del residuo, en la composición del fondo. Entonces, si ven la analogía, ¿cierto? La recta de operación de enriquecimiento empezó ¿dónde? ¿Dónde empezó? Empezó en la línea y igual a x, en la línea de referencia, en un punto que era x sub d en el eje de las x y x sub d en el eje de las y. Ahora, la línea de operación de agotamiento, ¿dónde termina? Termina también sobre la línea y igual a x en un punto que tiene coordenadas x del fondo en el eje, composición del fondo en el eje de las x con composición del fondo en el eje de las y. Y ese sería el primer punto. El segundo punto no es más que el intercepto,
que es, como ya ustedes ven, haciendo x igual a 0 me da un intercepto para la recta de operación de agotamiento. Con pendiente e intercepto uno puede fácilmente trazar cualquier recta de operación. Bien, entonces voy a dejar de presentar esto y me voy directamente a presentar la pantalla en donde ya tengo listo, a ver, un problema que quería mostrarles. Bien, sí se ve, ¿verdad? Okay. El ejemplo 3.1 lo vamos a hacer en Excel. Ojalá que dé tiempo porque, bueno, como ya ustedes saben, nunca da tiempo de hacer esta clase de cosas. De hecho, tengo dos ejemplos para ustedes, porque tengo abierto dos Excel, que es esto que se llama problema, bueno, aquí dice problema 1, que es dos flash juntos, ¿cierto? Dos flash juntos, que tiene mucho que ver con lo que vimos la primera clase, la clase pasada. Se los puedo pasar para ver si ustedes dan con el kit, con el, ¿cómo se llama? Con la forma de hacer esta clase de cosas. Se las puedo pasar, también las podemos discutir. Pero hoy vamos con el problema de columnas de destilación porque me interesa avanzar en la parte de columna. Entonces, leyendo el problema, dice, una columna de destilación continua y en estado estable tiene un condensador total y un vaporizador parcial. Cuando ellos dicen vaporizador se refieren obviamente al hervidor. Y separa metanol de agua a una atmósfera. Eso es la presión, obviamente. Los dos componentes son metanol y agua. El componente metanol es volátil y el agua es menos volátil que el metanol. Sigo leyendo. La tasa de alimentación es 100 kilogramos mol por hora. La alimentación es de 55% mol de metanol y 45% mol de agua. Se desea tener un producto destilado que tenga 90% mol de metanol y unos fondos, o sea, la corriente de abajo, con 5% mol de metano. Suponga derrame molar constante. Ven, ya este problema ya pueden imaginarse que viene de dónde. Es un problema de un libro de español de España, tío, joder. Porque dice ahí, suponga derrame molar constante. Si fuera un libro, por ejemplo, editado en México, diría, suponga contradifusión equimolar. Y bueno, si fuese un libro en inglés, obviamente ahí no habría ningún problema. Suponga o assume, ¿cómo se llama? Molar overflow, constant molar overflow, como dicen. Bien, entonces vamos a suponer que ya nosotros sabemos de qué están hablando. Pregunta A. Si la relación de reflujo externa L sobre D es 1.25, trace la línea superior de operación. Ya saben cuál es la línea superior de operación, la recta de operación de enriquecimiento, ¿cierto? Ok. Parte B. Si la relación de vapor al fondo B barrita sobre B es 2.0, trace la línea inferior de operación. En otras palabras, es trace la recta de operación de agotamiento. Parte C. Escalones las etapas partiendo del fondo. Bien, esta es una forma un poco típica de hacer. Nosotros, como ya dije antes, vamos a contar los platos desde el tope hasta el fondo y el plato 1 va a ser precisamente el plato de más arriba. Entonces yo no le voy a parar metra a esto donde dice que el escalón de las etapas partiendo del fondo. Yo voy a partir desde el tope. Bueno, no hagan eso. Cuando un problema les dice que parte desde el fondo es probablemente porque tiene
una buena razón para hacer esto, pero bueno, nosotros como lo estamos haciendo en Excel y en Excel es mucho más fácil trazar los platos con escalonamiento desde el tope hasta el fondo, lo vamos a hacer de esa forma, no es por alguna otra razón. ¿Okay? Con el vaporizador parcial, use la etapa óptima de alimentación, indique la etapa óptima de alimentación y la cantidad total de etapas. Parte D, trace la línea de alimentación, calcule su pendiente, calcule Q, que es Q, Q es la calidad de la alimentación, ¿cierto? Entonces me va a decir si es ¿qué? Líquido saturado, vapor saturado o si está en zona de mezcla. Dice, ¿qué tipo de alimentación es? Es contestar esa pregunta que acabo de hacer. Finalmente, parte E, calcule el calor extraído del condensador y el calor añadido al hervidor. Bien, ay, perdón. Ustedes se están dando cuenta que es más o menos complicadita la cosa, sobre todo por las dos últimas, por la última. Entonces, vamos a hacer lo que podamos hoy y aproximadamente dentro de 20 minutos, como a las 9, lo dejamos para la clase de la semana que viene para terminar con lo que no podamos hacer hoy. Ok, entonces voy. Primero y principal voy a hacer un dibujo, ¿cierto? En el dibujo voy a colocar todas las variables y incógnitas que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces por aquí coloco mi columna, a ver, no. Bien, gracias a Dios que tengo Excel para dibujar esta clase de cosas. Tengo también un condensador total, que es el equipo del tope, ¿cierto? Vaya. A ver. Y tengo el hervidor, lo que llaman aquí el vaporizador. Ay, bueno, obviamente que no es del mismo tamaño, pero igual. Ok, entonces voy a conectar todo. Una corriente de alimentación F. Luego del tope al hervidor y también del hervidor a la salida, y también una corriente de reflujo para dentro de la columna aquí. Y en el hervidor, una corriente desde el fondo que entra al hervidor, una corriente desde el hervidor de vapor hacia adentro de la columna otra vez, y finalmente una corriente del hervidor que sale por el fondo como recibo. Ahora sí, el dibujito me quedó bonito. No fui yo, fue el Excel. Entonces tengo alimentación, le voy a dar la letra F, F igual a, no sé, ¿cuánto queda esto? 100, la tasa de alimentación 100 kilomol por hora, entonces 100 kilomol por hora. Ajá. 55% mol de metanol y 45 de agua. Quiere decir que ZF del metanol, o simplemente ZF, se supone, ZF del metanol es 0,55 y
ZF del agua es 1 menos 0,55. Bueno, ahí decía 45, ¿no? 0,45. Por supuesto, yo le puedo decir aquí que la suma de estos dos, suma es 1, comprobado. Y por supuesto, como son datos, yo lo voy a pintar aquí en verde para recordarme a mí mismo que son datos. Dice, ok, ¿qué más datos hay por ahí? Se desea obtener un producto destilado que tenga 90% mol de metanol. Ok, entonces el producto destilado lo voy a llamar D. A ver. D o destilado va a ser igual a, no sé. Entonces, a ver, esto lo voy a poner como una variable. Y por supuesto que también en kilomol por hora, ¿cierto? Como es algo que tengo que calcular, y debe tener como criterio 90% mol de metano. Es decir, que X sub D, X sub D o la composición de esta corriente debería ser 0,9. Por supuesto, la composición del agua debería ser 1 menos eso, 0,1, pero es redundante. Además, los fondos, dice, y unos fondos con 5% mol de metanol. Entonces, aquí tengo la corriente del fondo, que llamo W, porque me gusta llamarlo W. W es también parte de mi incógnita, no sé cuánto vale, en kilomoles por hora. Y una composición, como ya dije, XW, que, de acuerdo al problema, es de 5% molar, es decir, 0,05. Y esto también es un dato. ¿Okay? Si la relación, a ver, suponga derrame molar constante, es decir, contra difusión equimolar, si, parte A, si la relación de reflujo interno L sobre D es 1,25 externo, relación de reflujo externo L sobre D es 1,25 tras la línea superior de operación, que esto es un dato. R, relación de reflujo L sobre D, por si acaso se les olvidó, es 1,25. 1,25. Y obviamente que también es un dato. Por lo tanto, lo grafico. Dice parte B, si la relación de vapor al fondo B sobre B, ok, entonces aquí te están dando la relación vapor en el fondo BB con respecto a W, porque aquí le dicen B de burro, pero ya yo le puse otra letra. El vapor al fondo es igual a 2. También es un dato. Trace la línea inferior de operación. Parte C. Escalones, bueno, ya después tenemos que trazar la línea. Después que tracemos la línea, hacemos la C. Y parte D, trace la línea de alimentación. Bien, parece que estos son todos los datos que tengo. Espera. Ay. Perdón. Ay, alergia. Ok. Disculpe. Bien, entonces esto parece ser todos los datos que tengo. Perdón, aquí esto también es una incógnita. Ok, entonces, ¿qué hacemos de primero? Bien, lo que tenemos que hacer es, como ya ustedes saben, buscar cuáles son las rectas de operación. Las rectas de operación en la zona de enriquecimiento son, como ya vimos, ya podemos ir a buscar la recta de operación cuando tengamos las curvas construidas. Entonces, primero vamos a hacer la curva de equilibrio, construcción de la curva de equilibrio.
Y tengo los datos de equilibrio que los voy a buscar, como ya ven, metano el agua a una atmósfera de presión del manual del Perry. Entonces insertamos una, perdón, esto no, ok. Y le damos aquí seleccionar datos y en seleccionar datos tenemos, perdón, a ver, quitamos eso, agregamos esta X. X es este valor de aquí. Tenía que quedar ahí. Perdón. Cancelar todo esto. Aquí. Ok. Hasta... Todo esto es columna S desde las 7 hasta la 23. Ok. Entonces, seleccionar datos. Me gusta, agrego una que sea esto, la columna X y Y, la columna Y y tengo esta, aceptar. Entonces tengo la curva de equilibrio metanol agua. Como yo estoy un poco cegado, voy a poner esta cosa grande. Ok. Bien, entonces aquí en formato simplemente le digo que el máximo sea 1 y aquí también en el eje de las X le digo que el máximo sea 1. También en el área de trazado sin relleno, color del borde negro. En realidad no me interesan las líneas. Y aquí en los marcadores tampoco me gustan tener marcadores en la curva de equilibrio y ahí está la curvita. Perdón. También quisiera un poco que la línea sea menos gruesa. Ahí estoy. Más o menos así. Una línea bien finita que me indique dónde está la curva de equilibrio, que es esta. Entonces hay una cosa que tengo que hacer aquí, que es insertar la línea de referencia y igual a X. Entonces, para la línea de referencia, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Pongo una tablita de X y como X empieza en 0 y termina en 1, y además Y es igual a X, pues también empieza en 0 y termina en 1. No tiene ninguna ciencia. Entonces, repito, esta es solamente una tablita de referencia. A ver, y agrego la línea de referencia aquí como seleccionar datos, agregar valores de X, estos dos, X y Y valores de Y, estos dos, X y Y. Ya, aceptar. Entonces tengo la línea Y igual a X, que es la roja, pero no me gusta el rojo. Aquí en esta entonces le doy formato color de la línea negra y estilo de la línea más pequeñita. Ok, entonces tengo mi curva de equilibrio. Ok. Tengo la relación de reflujo R, 1.25. Trace la línea superior. Trazando la línea superior. Trazando la ROE, chicos. Trazando la recta de operación de enriquecimiento. Me puedo ir un momento también al, ¿cómo se llama?
al material de apoyo y del material de apoyo me traigo la ecuación. Voy a poner aquí copiando y aquí pegando. Ya, pegando como... Ahí fue. Ok, entonces esa es mi recta de operación de enriquecimiento y lo único que me hace falta es una pendiente y un intercepto. Entonces, calculando la pendiente, pendiente de ROE. La pendiente de la ROE es igual R sobre R más 1. Entonces, ¿quién es R? R es la relación de reflujo externa. Y al le digo igual a, abro paréntesis, R es este valor 1.25 entre, bueno, R más 1, R más 1, R sobre R más 1, cierro otra vez y tengo la pendiente vale 0,55555. El intercepto, a ver, el intercepto de la ROE, recta de operación de enriquecimiento, es igual a. El intercepto, como ven allí, es 1 sobre R más 1 por X sub D. Bueno, jala, es igual 1 sobre R más 1, R sigue siendo el señor allá, más 1, cierro, multiplicado por X sub D, que vale 0,9, y tengo que el intercepto vale 0,4, pendiente 0,5555, el intercepto 0,4. Y si yo quiero entonces trazar la recta de operación de enriquecimiento, le digo como sigue. Para la recta ROE, ¿se acuerdan cómo trazamos la línea de referencia y igual a X? Bien, para la recta ROE hacemos algo muy similar. X y Y, en donde el primer X, adivinen cuál es el primer X. X sub D. Recuerden cuando yo dije dónde empieza la recta de operación de enriquecimiento. Bueno, empieza en X sub D. Por lo tanto, el primer X es X sub D, que es este. Y el segundo X es en el intersecto donde X igual a 0, por lo tanto pongo aquí 0. A ver. ¿Cómo calculo Y? Y lo calculo como pendiente igual a la pendiente, que es este valor de aquí, como constante multiplicado por este X más el intercepto, más este intercepto que está aquí. Tengo obviamente el mismo valor y simplemente arrastro este valor para acá y tengo el otro valor. Entonces tengo la recta de operación de enriquecimiento. 2 puntos, ¿cierto? Para una recta solamente necesito 2 puntos. Entonces me vengo para acá para la curva y le digo seleccionar datos, agrego una nueva serie y digo que esta es la X y digo que esta es la Y, y me da la recta de operación de enriquecimiento, que como ven es la línea verde. Bien, voy a dejarla verde, pero la voy a poner un poquito más y no tanto. Ahí voy. Recta de operación de enriquecimiento. Bueno, pero si está verde, entonces para que concuerde el color con esto lo voy a poner aquí verde, para adelante. Entonces trace la línea superior de operación, listo. B, si la relación de vapor al fondo, B sobre B es igual a 2, trace la línea inferior de operación. Ajá. Aquí tenemos que hacer un poquito de cálculo, pero ni tanto.
tanto de los cálculos. A ver, volvamos un momento a el PowerPoint de la recta de operación de agotamiento. A ver, ¿dónde está agotamiento, agotamiento, agotamiento? Aquí estoy. La recta de operación de agotamiento es la ecuación 2 antes del mollejero, antes de las modificaciones. La copio y me la traigo a aquí, trazando la recta de operación de agotamiento. Simplemente la voy a pegar como pegar. Esto sería mi ecuación para la recta de operación de agotamiento. Fíjense que lo que me da el problema es P barrita sobre la corriente del fondo, que vale 2. Bien, resulta que el intercepto es menos B, la corriente del fondo, sobre B barrita. Es decir, que yo puedo calcular inmediatamente el intercepto. Es el inverso de lo que me están dando. Lo que me están dando es B barrita sobre B, que es esto. Es más, voy a cambiarle ahora el W por B, porque después me dicen, profe, ¿qué es B? Profe, ¿qué es W? No, chicos, es lo mismo, es la corriente del fondo. Aquí estoy. Me están dando B barrita sobre corriente del fondo, que vale 2. Por lo tanto, fíjense que el intercepto es el mismo número, pero al revés, el inverso de ese multiplicado por la composición en el fondo. Ahora, la pendiente. Ajá. ¿Cómo calculamos nosotros la pendiente? Porque no me están dando cuánto vale L. Bueno, disculpen, voy a mostrar un momento. Esto presenting. Voy a mostrarles cómo se hace. Voy a abrir un Jamboard. Ustedes saben, el Jamboard es ¿dónde estás? Jamboard. La pizarra. Ajá. Pizarra en blanco. No estoy presentando. Ay, perdón. Perdón. No estoy presentando. Voy a presentar el Jamboard entonces. Perdón. Ok. Ahí está. Bien, entonces si se ve el Jamboard, que es la pizarra en blanco, ¿cierto? Entonces, en el fondo, en la parte inferior o la columna de operación de agotamiento, estamos así. Esto sería la parte del fondo, esto sería el servidor y esto sería la corriente L, la corriente B barrita, y esto sería L barrita. Y esto de aquí abajo sería la corriente del fondo B. ¿Ok? Entonces, la recta de operación de agotamiento, la ROA, es así. Y barrita es igual a una pendiente, y esa pendiente es L barrita entre B de baja barrita multiplicado por X barrita menos I menos el fondo entre B barrita multiplicado por X en el fondo B. Así. Y me están dando como dato B barrita sobre el fondo, la relación de reflujo en el servidor, que vale 2. ¿Ok? Entonces, aquí, balance en el servidor.
en el servidor, ¿cierto? En servidor o reboiler. Yo le digo a veces ref por servidor o reboiler. Ok, entonces, ¿qué entra al servidor? Al servidor entra L barrita, y que sale del servidor, sale B barrita arriba, y también sale la corriente del fondo B, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo divido todo eso entre B barrita? Sí, divido esto entre B barrita y divido esto entre B barrita y divido esto entre B barrita. Resulta que esto todo vale 1 y me queda L barrita sobre B barrita es igual a 1 menos perdón, 1 más B sobre B barrita. Entonces, como ven, no es nada del otro mundo tampoco. La pendiente, que es L barrita sobre B barrita, es 1 más el inverso de este valor que está aquí. Es decir, la corriente de fondo B entre B barrita es igual a 1 sobre 2, un medio. Y de aquí puedo obtener, de este valor, puedo obtener tanto la pendiente como también puedo obtener el intercepto, que es lo que yo ando buscando desesperadamente para trazar mi recta en el fondo. Bueno, eso es desesperadamente tampoco, ¿sí? Bien, voy a dejar de presentar eso. Entonces ya ven más o menos cómo matemáticamente va la cosa. Ahora voy a volver a presentar mi pantalla y mi Excel. Ok, entonces se ve, trazando la ROA, resulta que puedo calcular la siguiente: la pendiente de la recta de operación de agotamiento es igual a, como ya vimos en el Jamboard, lo demostramos que esto es 1 más el inverso, 1 sobre la relación B sobre B, que es 2, ese valor de allí, y eso me da 1.5. La pendiente de la recta de operación de agotamiento es 1.5 y el intercepto de la recta de operación de agotamiento es igual a menos ¿qué? Menos el inverso de lo que me dieron, ¿cierto? Menos 1 sobre este valor multiplicado por XW, que es este valor de aquí, y ya tengo el intercepto de la ROA es menos 0,125. Ahora, si voy a trazar la ROA, escribo recta ROA. Y por supuesto necesito 2 puntos. Entonces, XY, ¿cierto? El primer punto, adivinen, XW, ¿cierto? XW. Entonces, el primer punto va a ser XW 0,05. Y el otro punto va a ser bueno, todavía no, pero debería ser hacia arriba, ¿cierto? Yo puedo decir que sea cualquier punto, le puedo poner arbitrariamente un punto aquí, por ejemplo, 0,3, por ejemplo. Ya van a ver por qué. ¿Ok? Ya van a ver por qué. En el caso de Y lo puedo calcular como la pendiente de la ROA pendiente multiplicado por el X
más el intersecto. Como ustedes saben es negativo, por lo tanto va a dar número ahí, 0,5. Y aquí voy a tener este punto de aquí. Entonces esto va a ser mi ROA. A ver en qué color lo pongo. Rojo. Rosado. Bueno, el color que venga. Y aquí vengo y le digo seleccionar datos, agregar otra serie y el valor de X van a ser estos dos y el valor de Y van a ser los otros dos y me va a dar ok, me quedé un poquito corto. Bueno, pero aquí puedo modificar fácilmente en la recta roa si le digo 0,4. También todavía está corto. Bueno, si le digo 0,5 y ya está. ¿Qué es lo que quiero? Básicamente lo que quiero es ver dónde perdón, se intersecten las dos rectas. Y bueno, aunque esto no está rosadito, si lo puedo poner moradito, mejor. A ver, más colores, moradito, un poquito más moradito, para que coincida con el color de la recta. Entonces, como ven, el intersecto de las dos rectas es importante. ¿Ok? Y si quiero puedo seguir modificando, pero ya hasta ahí me quedará bien. Con 0,45 por ejemplo, 0,45. Uy, casi que me tocó. A ver, 0,46 o 47, porque tampoco la cosa. Ok, entonces fíjense que el valor de la ROE también la puedo modificar para que no me llegue hasta allá, hasta el eje de la Y. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí 0,4 y se me acorta la ROE de tal forma de que yo pueda ver más una, ¿cómo se llama? Una curva y un intersecto entre las dos rectas bastante más claro. Y bien, voy a guardar esto para terminar la clase de hoy. Me pasé por un pelo porque ya lo otro dice escalone las etapas partiendo del fondo. Bien, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Por el momento en Excel. Si ustedes saben cómo hacer esto en Excel, chévere. Si no saben, bueno, aprenderemos también la semana que viene para hacerlo de arriba para abajo o de abajo para arriba. Pero me gusta más de arriba para abajo porque es la forma en como normalmente se estila hacer esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla entonces y nos vamos. Ya saben ustedes que yo voy a enviarle ustedes tienen este material de apoyo. El material de apoyo que les di desde el principio deberían tenerlo, ¿cierto? Debería la profesora Yadira habérselo dado. Si no, Santiago. Santiago Balbuena, saludos, ¿cómo estás? Me, me estaba despidiendo de clases. Hola, profe, bien. Hola. Bueno, Salud. disculpe, pero la luz volvió y ajá. Sí, sí. El cambio. Sí. No importa, no te preocupes por eso. Si Dios quiere, esta vez sí el audio se portó bien y se grabó. Y yo te subo el video a YouTube y te paso el link ahorita. Entonces, para que veáis lo bonito que hicieron, nos quedó chévere. Hoy, las cubitas y todo eso. Todavía nos faltó hacer lo de los platos, pero eso será la semana que viene y lo vamos a hacer en Excel si no sabe cómo hacerlo. Bien. Excelente, profe. Muchísimas gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta? Vieron que todo está bastante fácil. Nada complicado ni nada por el estilo. Bien. Entonces, si no tienen más preguntas, me despido. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene donde terminaremos este problema y empezaremos un problema. Bueno, con todo eso que ustedes están viendo. Y tal vez podamos empezar un poquito más temprano. Hoy tengo que cortar la clase aquí, pero pues, por la bendita luz. Bien. Cosas que pasan. Si no tienen más dudas, entonces me despido. Que pasen una feliz noche y nos vemos el siguiente miércoles. Chao. Vale, profesor, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche. Profesor, la señorita Carla Sabino le envía saludos, oye. Dale, sí. Chévere. Profe, ¿la tarea por dónde se la enviaríamos? Tengo que hacer un formato en el Google Classroom para que me la envíen por ahí. Pero no te preocupes por eso, la puedes guardar por ahí.
Ok. Dale.